negativo 904. ¿Qué opinan los demás? Sí, a mí me da lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí no debería haber ningún problema, salvo que por ejemplo ustedes agarraran un NO que estuviera en estado líquido o el agua le hubieran agarrado el dato líquido, cuando la ecuación les dice en este caso que el agua está como vapor de agua. Creo que ese podría ser el único error, que ustedes agarren un dato de ese mismo compuesto pero en otra fase, ¿de acuerdo? Aquí está el cálculo, como ustedes dicen, es 906, lo pueden ver ahí. Y están sus respectivos valores. Lo que me trae a cuestión esto es que estos valores, en cierta manera, también simbolizan la ley de Hess. Porque, por ejemplo, miremos el amoníaco aquí. Yo puedo generar, puse amoníaco acá porque está en el lado de los reactivos, entonces le escribo así. Genero algunos productos de su descomposición. Y tengo este valor de 45 que usted ya me lo habían mencionado. ¿De acuerdo? 184. Tengo el NO que viene de esta formación. 90.3. Ahí está el valor. Y tengo el agua. Y ahí tengo. Como ustedes pueden ver, estos valores que tengo yo agregados, como descomponiendo los elementos que forman la ecuación, ustedes van a ver que se cancelan. ¿De acuerdo? NO con NO. Perdón. Hidrógeno con hidrógeno. Y curiosamente les queda el componente oxígeno, ¿verdad? Que no lo consideramos. Perdón. Ven que nos queda el oxígeno que está en nuestra ecuación. Entonces, como pueden ver, estos calores de formación también cumplen la ecuación de Hess. Solo lo que quería ver es que vieron que se cancelaba lo común si hubiera hecho múltiples procesos y me quedan los elementos de mi ecuación original. Entonces, los calores de formación cumplen también el principio de Hess y me iba a dar el mismo valor. De acuerdo. Pregunto yo, ¿qué tipo de reacciones hemos visto? Disculpen que estoy un poco agripado. Mi mujer hace 2 días. Díganme qué tipo de reacciones hemos visto. Deformación. Combustión. Combustión. ¿Cuál? Ácido base. No la hemos visto, pero la veremos. Hemos visto más que todo ahorita reacciones de combustión, de descomposición, ¿verdad? Y la hemos visto en su mayor parte que sólido, gas, sólido, gas. Y hemos visto reacciones en gases. Ahora, ¿qué sucede cuando yo mezclo un sólido y un líquido? Queda eso. Queda eso si yo mezclo un sólido y un líquido. La solución. Una disolución, correcto. Y la pregunta es, ¿existirá también ahí calor? Sí, sí lo hay. Sí. Debe haberlo. Entonces vamos a hablar del calor. Imagínense en general ustedes que el soluto y el disolvente para formar una solución. Ustedes saben que a nivel atómico están formados por partículas. Para que una sustancia se disuelva en otra deben ocurrir 3 eventos. Primero, que las partículas del soluto se separen, ¿de acuerdo? Segundo, que las partículas del disolvente también se separen. Y que las partículas de soluto y disolvente se mezclen entre sí. No importa cuál es la naturaleza de las atracciones dentro del soluto y el solvente, alguna energía se debe absorber cuando las partículas se separan
y alguna energía se debe liberar cuando se mezclan entre sí. ¿De acuerdo? Como resultado de estos cambios de atracciones, el proceso de disolución se acompaña de un cambio de entalpía. Podemos dividir esto en cada uno de los siguientes pasos. Por ejemplo, tenemos ahí que las partículas del soluto se separan. Debe tener mi soluto una cantidad de calor para generar unas partículas separadas. Quiere decir que el delta H es positivo. Después debe haber que las partículas disolventes se separan. Quiere decir que también absorbe calor de algún lado. Y el delta H es positivo. Y por lo tanto, después cuando las partículas se atraen entre sí, lo que se debe esperar es que se libere calor. Por lo tanto, el delta o la entalpía de la mezcla debería ser negativa, o ese cambio debería ocurrir. Eso en sí, en esos grandes pasos, se conoce como el calor de solución o de disolución. Y realmente el calor de solución es la suma de esos tres calores, ¿de acuerdo? El de romper el soluto, en el de romper el disolvente y la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación va a ser clave para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener el calor de disolución. Más adelante vamos a ver el ciclo de Born-Haber, que nos va a ayudar a la suma de los calores endotérmicos, ¿de acuerdo? Y los del término del proceso exotérmico. Miremos aquí lo que tenemos a continuación. Tenemos una imagen de un proceso de solución exotérmica y tenemos el proceso de una solución endotérmica. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos ver en la primera imagen, en la imagen A? Analícenlo, por favor. Que los disolventes y los solutos, al ser separados, se esparcen y entonces es exotérmica, se libera calor. Correcto. Primer paso, tengo mi disolvente y se separa. Ahí está. Quiere decir que debe absorber calor. ¿De acuerdo? Debe absorber calor para llegar a este nivel de entalpía. ¿De acuerdo? Y el soluto debe absorber calor. Porque, aunque no necesariamente es cierto para todos, porque visualmente el cambio de entalpía en el soluto es un poquito mayor. En el solvente, recordando que el solvente las moléculas están fuertemente unidas. No, porque sería un líquido y los líquidos no están tan unidos. No, es un líquido, el disolvente es un líquido. Pero si estuvieran tan fuertemente unidas que no se pudieran mover o montarse una sobre otra, más bien estaríamos hablando de un sólido. ¿De acuerdo? Si hay uniones, pero no tan fuertes para dejar las moléculas en posiciones estáticas o definidas, sino que ellas aún se pueden mover un poco o brincar una capa de moléculas sobre otra, que eso es lo que permite la propiedad de fluir de los líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, pero un sólido, tengo que romper esas uniones un poco más fuertes y de paso tengo que romper la red cristalina, que eso se va a dar en los compuestos iónicos. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito mayor. Entonces, para que lleguemos a este nivel, tengo que el soluto más el disolvente entálpicamente han gastado esta energía. ¿De acuerdo? Y ahora cuando ocurre el proceso, si es un proceso exotérmico, vamos a llegar a este nivel que sería la energía que requirió el componente para
mezclarse, que este sería el delta H solución, solo este pequeño fragmento, y todo este fragmento que voy a rayar, técnicamente, ¿qué sería? ¿Qué sería toda esa energía? Ingeniero, ¿puede volver a repetir? ¿En qué parte? La parte de lo de la energía, eso sí, no le entendí la pregunta. Recordemos que esta de aquí, este punto de aquí, es toda la energía requerida para separar solvente y soluto. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy en un nivel energético aquí, cuando es un proceso exotérmico, ¿el nivel energético va a subir o va a bajar? Va a bajar porque libera calor. Correcto. Entonces, digamos que bajó hasta aquí. Ok. Bajó hasta acá. Este es el valor actual de la disolución. Entonces, del valor inicial aquí, este valor de aquí, que lo voy a remarcar ahorita, sería el delta H de solución. ¿De acuerdo? Solo este negativo. pequeño fragmento. ¿Ah? Y sería negativo. Sería negativo. Pero todo este pedazo que está sobre la referencia inicial para acá, ¿qué sería? La energía necesaria para que el disolvente y el soluto se separaran, y eso se eliminó porque como es exotérmica se redujo a cero. Pero recordemos algo. Tal vez porque lo estoy rayando mucho. Voy a limpiar un poco la imagen. El calor de disolución solo es este poquito. O sea, solo cubre este pedazo de acá. Este pedazo, ¿cómo se expresa cuando genero la disolución? Yo creo que es como la energía que usó la solución para separar los iones. Pero solo esa energía. ¿No? Los iones del soluto. Esto es la misma situación cuando tenemos un proceso exotérmico. La energía inicial de mis reactivos era más grande que la energía que requieren mis productos. Entonces, el calor sobrante, o bueno, la energía sobrante, ¿en cómo se manifiesta? Como calor. O sea, este fragmento sería calor. ¿De acuerdo? Entonces lo de aquí abajo es la energía utilizada. Todo esto es la energía utilizada. O sea, todo esto es la energía utilizada en sus inicios. Recordemos. Ok, todo eso es la energía utilizada, pero esta parte pequeña es el que no fue liberado. Lo demás sí fue liberado. Sí, porque recordemos que en las disoluciones los dos procesos de separar son endotérmicos y el proceso de disolución es exotérmico. ¿Por qué? Porque requiere menos energía para formar esos nuevos enlaces. Eso es un proceso exotérmico. Ahora, ¿qué sucede en un proceso endotérmico? ¿Qué podríamos decir que ocurre en un proceso endotérmico? Se absorbe el calor, y entonces esa parte del H inicial al H final es menor. Bueno, miremos la parte B. Como siempre va a haber calor. Aquí hay un calor para desarmar el solvente, ¿de acuerdo? Aquí hay un calor para desarmar el sólido, ¿de acuerdo? Aquí tengo ese calor total, soluto y disolvente. Lo que ocurre es que cuando una solución es endotérmica, no va a caer debajo de la línea de referencia, sino que va a caer acá. Aquí está el calor que yo requerí para la disolución.
¿Está dentro de mi marco de referencia de energía total? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, el calor que quedó acá sería realmente el calor de la mezcla. ¿De acuerdo? El calor que se requirió para la mezcla. ¿Alguien puede repetir lo que era el calor de algo de la flecha para arriba? ¿Cuál? La flecha azul, volver a repetir qué era. ¿Por qué va para arriba? Ajá. Porque agarró calor de este disponible acá. Miren, recuerda que aquí el delta H solución, cuando una reacción es endotérmica, va a ser positivo, o sea, va a tomar calor del sistema. Entonces aquí lo que va a quedar es el cambio de entalpía de la mezcla. ¿De acuerdo? Analízalo. Aunque este es el delta H de la mezcla, también es el calor liberado. Recordemos. Por ejemplo, si yo echo hidróxido de sodio bastante hidróxido de sodio en agua y disuelvo todo el hidróxido de sodio, cuando ustedes lo toquen, eso va a estar caliente, muy caliente. Muy diferente a si yo agrego un montón de cloruro de amonio en esta solución, ustedes van a sentir el beaker helado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este calor que fue liberado. Por eso esta reacción es exotérmica. Y aquí este calor que fue liberado o absorbido. Absorbido. ¿De acuerdo? Entonces, para que el sistema pueda llegar hasta separar los componentes, requería absorber calor del ambiente. Sí. Tal vez lo dije mal, pero vamos a realizar esto otra vez. A ver. Para que no confundan. Este al final es el calor de la mezcla. ¿Lo ven? El calor que se va a ocupar totalmente. ¿De acuerdo? Ese es el calor de la mezcla. Pero dentro de ese calor de mezcla, tengo el calor necesario para que se lleve a cabo los procesos de separación y dilución. Sí. ¿Sí? Sí. Y me sobra. Por lo tanto, la disolución va a liberar calor. Mientras que aquí yo requiero todo este calor. ¿De acuerdo? Y aquí está el calor de la mezcla. Tendré un déficit. Bien, comparen esta con esta. Sí, sí hay un déficit. Bueno, entonces, por lo tanto, tiene que tomar calor del ambiente para poder o que ocurra el proceso de dilución. Pero bueno, algo ocurre curiosamente con los compuestos, porque nosotros vamos a tener compuestos iónicos, hablando estrictamente de agua, pero también van a existir compuestos no iónicos. En el caso de los compuestos iónicos, hay algo que debemos considerar. Ya hemos hablado que los compuestos iónicos están fuertemente atraídos. ¿Por qué situaciones están fuertemente atraídos? ¿O por qué para fundir cloruro de sodio ocupo arriba de 800 grados y para hervir agua ocupo 100? ¿Qué fuerzas están ahí involucradas? Eso de las moléculas para romper los enlaces. ¿De acuerdo? Sucede lo siguiente. En el agua, que es una molécula, porque también la puse de ejemplo porque es un compuesto covalente, tengo compartición o se comparten electrones de manera igualitaria o de manera desigual, pero se comparten, ¿de acuerdo? Si se comparten de manera desigual, eso genera un poco de polaridad y genera fuerza electrostática. Ahí van dos fuerzas, los electrones compartidos y la electrostática por diferencia de cargas, ¿de acuerdo? En los compuestos iónicos tengo
porque junto iones, ¿de acuerdo? Tengo la electrostática, pero también tengo que el compuesto cloruro de sodio o cualquier otra sal forma una red cristalina, y una red cristalina le proporciona mayor fuerza al enlace o a la unión del compuesto. Entonces, por eso el cloruro de sodio, si yo lo quiero evaporar, ocuparía 800 grados, mientras que para el agua solo ocupa 100. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que está el delta H, el disolvente, y el delta H mezcla componentes del calor de solución. Son muy difíciles de medir individualmente, ¿de acuerdo? Para estas situaciones se ha creado el concepto de entalpía de solvatación. ¿Qué es la solvatación? Es cuando a mi sólido se rodea de moléculas de agua o del disolvente. La solvatación del agua se le llama hidratación. ¿De acuerdo? Por tanto, los cambios de entalpía para separar las moléculas de agua, ya vemos que hay que separar el solvente y mezclarlas con el soluto, y con ello nos da el delta H mezcla, se combinan en una forma que podemos conocer como calor de hidratación. Que en pocas palabras, el calor de solución, hablando en compuestos iónicos en agua, sería el calor del soluto, o sea, el calor para separar el soluto, más el calor de hidratación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? No hay confusión aquí. Esta es la definición general. Recuerden, debo romper soluto, debo romper disolvente y calor de mezcla. Aquí está juntos, solo que ahora el de mezcla y el de separación del solvente están aquí en el calor de hidratación. El calor de hidratación es un factor crucial para la disolución de un sólido iónico. Recordemos que en el agua, las moléculas de agua están unidas por puentes de hidrógeno, que estos van a tener fuerza ion-dipolo, que los hace que no sean tan fuertes esos enlaces, y por eso es fácil de romper. Esa es una de las habilidades, porque el agua es un disolvente universal. ¿De acuerdo? Entonces, la entalpía de hidratación se define como el cambio de entalpía de un mol de iones separados. Ahí tenemos una representación como la separación de iones separados. Y va a generar usualmente un valor negativo. Los calores de hidratación exhiben tendencias basadas en la densidad de carga. ¿Por qué? Si yo tengo un ion de sodio, van a venir mis moléculas de agua que van a tener polaridad, porque recordemos cómo es la molécula de agua geométricamente hablando. Ya lo vimos en general 1. ¿Me acuerda? Plana, sí, una plana. No, usted, es una T distorsionada, porque tiene dos nubes o dos pares de electrones no compartidos, algo así. Este es el oxígeno y estos son los hidrógenos, algo así. Por esta cuestión, ella puede disolver compuestos iónicos, pero esto involucra que tiene carga y tiene una relación en función al volumen. Y cuando nos referimos a volumen, nos estamos refiriendo también a área superficial de los sólidos o de las moléculas. Permítanme, voy a tomar asistencia. Mientras tomo asistencia, ¿ya comunicó la instructora con ustedes? No, ingeniero. Bueno, recibí un mensaje de la ingeniera Salmerón respecto a que la instructora no le habían hecho todavía los espacios virtuales. Entonces, si no los tienen hecho en esta semana, las prácticas iniciarían hasta la otra semana. Déjenme buscarles el mensaje para leérselos textual. Permítanme, aquí está. Bueno, lo voy a leer textual. Fíjense que acabo de revisar el campus y nada me han habilitado las aulas. Entonces comenzaré hasta la otra semana. Este mensaje fue el 31 de mayo de 2022. Al habilitarla,
yo me comunicaré para que le avisen a los muchachos y revisen las instrucciones que daré para comenzar el laboratorio. Entonces yo les aviso en este momento, porque en el campus tampoco les aparece la clase de laboratorio. No, ingeniero, no aparece. Bueno, entonces sepan que no es culpa del instructor de laboratorio, sino que es de registro que a uno le ha generado el espacio virtual. ¿De acuerdo? Entonces cuando ella diga que ya están listos los campus, yo les aviso para que estén pendientes, porque ha habido casos, de caso a caso, de que ella por error, porque haya algún problema en las listas, no ingresa a alguien que está matriculado. Entonces, cuando ya estén en los espacios, me van a ir a revisar para confirmarme que sí les aparece el espacio y que tienen acceso al campus virtual. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿todos tienen su espacio virtual en la clase? O sea, ¿todos les aparece el espacio virtual de la clase? Sí, a mí sí. Todos. O sea, que hable el que no le sale. Si hay silencio total, asumiré que todos están bien. Bueno, todos están bien. ¿Me escuchan y ven la presentación? Sí, ingeniero. De acuerdo. Tenemos para 3 compuestos. Vamos a ver el primero. El primero es cloruro de sodio. ¿Qué características pueden ver ahí? Recordando que el sodio es un compuesto iónico. Tiene un calor de solución endotérmico pequeño. Tiene un calor de solución endotérmico pequeño. ¿Ven este calor de aquí? De 3.9. ¿De acuerdo? ¿Ven ese calor? De 3.9 kilojoules. Quiere decir que si yo disuelvo sal en agua va a ser un proceso pequeño. ¿Y esto a qué se deberá? Se debe a que su energía de cristalización es solamente ligeramente mayor que la combinación de la hidratación y por lo tanto se disuelve el cloruro de sodio en agua en un matraz y no se va a percibir ningún cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Observemos aquí. El delta H para separar los solutos es este. Soluto. Y el calor para separar el solvente y que se junten por fuerzas electrostáticas es este. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, podemos decir que diluir el cloruro de sodio en agua es un proceso exotérmico o endotérmico. Endotérmico. Pero nosotros no apreciamos un cambio así como frío, eso, porque es muy poco el calor. Por otro lado, sucede que si yo disuelvo hidróxido de sodio, el matraz se calienta. ¿Por qué será esto? Miren aquí. La energía requerida para separar el soluto en iones es este. ¿De acuerdo? El calor de hidratación vendría siendo este.
acuerdo? Para tener el hidróxido y el compuesto en ese punto. Y les dicen aquí que por lo tanto, para nivelar esto, ¿qué tuve que haber hecho? ¿De acuerdo? Mi tope energético es aquí, miren. Imagínense esta flecha aquí. Porque esa es la energía que tengo. ¿De acuerdo? Esa es la energía que tengo inicialmente, pero la disociación de los iones agrega este poco más de energía, que sería el calor de hidratación. Por lo tanto, el proceso podemos decir que libera calor. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Aquí, como pueden ver, la energía está dentro del límite inicial y final. Aquí la energía inicial era aquí y la final es acá y está fuera de el sistema. ¿Lo ven? Por lo tanto, como está fuera del sistema, la solución final de las condiciones iniciales, porque el inicio era aquí, pero los iones en solución acuosa están acá, quiere decir que el proceso va a liberar calor porque requirió menos energía para armar sus enlaces, por lo tanto libera calor. ¿Y qué sucederá? Y este sería un proceso que endotérmico o exotérmico. Exotérmico. Libera calor exotérmico. Y este sí vamos a sentir, si yo les echo hidróxido de sodio y lo disuelvo en agua, voy a tratar de llevar al laboratorio un poquito y disolverlo en agua para que sientan el cambio de temperatura. Sí lo van a sentir ligeramente caliente. Y yo entre más hidróxido eche, más caliente puede estar la solución hasta el punto de hervir. Ahora miren los niveles de energía del nitrato de amonio. Requiero este calor de soluto y energía de red para romper todo esto. Miren, aquí están los iones. Ahora, el calor de hidratación es este. Está dentro del sistema, inicio y final. Aquí está mi tope de energía, y de inicio y de final. Para llegar a cubrir toda esta energía, ¿qué me tocó? Tomar la energía del ambiente. Del ambiente, perdón. El ambiente. ¿Por qué? El sistema me cubrió hasta acá. Hasta acá me cubrió la energía de hidratación, pero yo ocupo toda esta energía. Por lo tanto, porque con esta energía rompe la red cristalina, por lo tanto tiene que tomar energía del ambiente y tomó 25.7. Si yo disuelvo nitrato de amonio, cloruro de amonio, cualquier cosa que lleve amonio, entre más eche, ustedes van a sentir la solución helada. Eso en cuanto a sólidos iónicos en un mismo solvente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasará si yo analizo elementos, pero de cloruro de sodio en octano y hexano? Primeramente, ¿se dará muy bien esa reacción? No. No. Por ejemplo, aquí tengo el hexano unido, hexano separado. Aquí está la energía que requirió. Aquí está la energía que yo requiero para disociar o romper la red cristalina. Quiere decir que la suma de estos dos elementos me genera todo este calor de mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la solución, si ocurriera, sería acá. Por lo tanto, miren todo el calor que tendría que tomar. ¿Qué opinan de esto?
Que sería muy endotérmico. Sería muy endotérmico. Pero si yo les cuento que si yo echo cloruro de sodio, pero es que este valor, miren que les ponen mayor. ¿Qué les indica eso? Que es demasiado grande. ¿Y por qué es demasiado grande? Porque toda la energía sale de dos fuentes: de romper los enlaces, de romper la ley cristalina, y la hidratación sale de la interacción de las polaridades y el tamaño de las partículas, o sea, uso carga y uso área o densidad de carga. Tendré esas cuestiones con el hexano. Para empezar, la sal es ¿qué? ¿Un compuesto qué? Iónico. ¿Y qué será el hexano? El hexano, la fórmula es C6H6. Es covalente. Entonces, hay una regla de oro que recalcaremos más cuando miremos soluciones. Que lo igual disuelva lo igual. Entonces, ¿estos se podrán disolver? No. Ahora, si yo hago lo mismo aquí, mezclando, por ejemplo, hexano y octano, por ejemplo, les dicen ahí que las fuerzas intermoleculares en el hexano y en el hexano son parecidas. Por eso, miren que aquí tengo casi el mismo nivel energético para separarlos. El octano se disuelve en hexano porque la solución tiene mayor entropía, que vamos a agregar eso después. Aquí se puede esto. Miren el valor de soluto y solvente y miren el delta H de mezcla. Miren que le tocó que liberar un poco de calor, pero ese calor lo consideran casi cero porque es insignificante. Pero aquí se vio que la suma de estos dos, de separar, es casi la misma energía para hacer la mezcla. Y aquí hay una cuestión. Estas sustancias son covalentes. ¿Se podrán mezclar? El hexano y el octano. Sí. El agua es un compuesto también más o menos covalente. Está formado por hidrógeno y oxígeno. Si no fuera por sus nubes electrónicas, no podría disolver iones. Pero el agua se junta a través de sus hidrógenos, a través de puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Este 6H6 y este C8H18, creo, o 16. ¿Se podrán unir estos a través de puentes de hidrógeno? Estoy adelantándome un poco. Creo que sí. Correcto, porque son sustancias covalentes. Entonces, una sustancia covalente se puede disolver en otra covalente, por decir agua. ¿Puedo disolver aceite en gasolina? En diésel. Sí, se puede porque los dos son covalentes también. Correcto. ¿Puedo disolver aceite en agua? No. No, porque estamos hablando de fuerzas diferentes. El aceite va a ser covalente. Ya más cuando miremos el otro capítulo vamos a ver los diferentes tipos de fuerzas. Y el agua es, en este caso, polar. ¿De acuerdo? Y solo un último apartado. El proceso de disolución genera desorden, ¿de acuerdo? Otro factor importante que determina si una sustancia se disuelve o no es algo más abstracto que miraremos en nuestro último parcial, que se refiere a la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es la tendencia natural de la mayoría de los sistemas para volverse más desordenados. En términos termodinámicos decimos que la entropía de un sistema tiene que aumentar. La entropía es una medida del desorden de un sistema. Aquí es obvio esa tendencia. En pocas palabras, sin adelantarme mucho,
Si una solución es más desordenada, tiene mayor entropía que el soluto puro y el disolvente. Por lo tanto, las soluciones se forman de manera natural que sus solutos puros o no. Escuchen bien. Si una disolución tiene mayor entropía que el soluto puro y el disolvente, se va a formar la disolución de manera natural. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedería si la solución tiene menos desorden que sus solventes puros? Entonces la reacción no se iba a dar. ¿De acuerdo? Solo eso es un pequeño agregado de una variable que miraremos hasta el último parcial. Por eso yo les he dicho que hay reacciones que yo las puedo escribir bien bonita en papel, pero si voy a hacerla en laboratorio no ocurre. Y eso tiene que ver con su entropía. ¿De acuerdo? Que si la entropía en cálculos no me da negativo, quiere decir que ahí, si me da negativo, quiere decir que la reacción va a ocurrir con naturalidad. Y si no me da de esa manera, quiere decir que tengo problemas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos ponerlo de esta manera. Si yo quiero formar sulfato de hierro, tengo dos maneras de verlo. ¿De acuerdo? Se darán las dos. Tal vez me falte balancear algo ahí, pero ya me toman la idea. Se supone que el hierro viene y debe desplazar el hidrógeno y juntarse con el sulfato. ¿Se darán las dos por igual o habrá algún pero aquí? Recordemos general 1 y ya con esto cerramos. ¿Alguien? ¿Nos acuerda general 1? Creo que los dos generan agua. No, obviando eso, yo le dije que no la tengo balanceada, ¿de acuerdo? Pero le pregunto yo, ¿se darán las dos reacciones por igual? Creo que no, ingeniero. No. Si ustedes recuerdan, por lo menos lo que recuerden de que yo les pregunto en base a su conocimiento inicial de general 1. En general 1 no sabíamos nada de entropía, pero sí sabíamos de serie de actividad. El hierro es un buen desplazante del hidrógeno. ¿Sí o no? No. No lo es. Entonces ya con eso se nos va a formar todo el compuesto va a convertir en sulfato de hierro. Cuando digo mal desplazante es que solo convierte un poquito. Sí va a convertir un poquito, va a desplazar un poquito, pero no tal vez no todo el reactivo que yo quería formar. Entonces no. Pero si yo tuviera óxido de hierro y le adiciono ácido sulfúrico, esa reacción sí se da. ¿Por qué? Porque al hacer cálculos de entropía, que no nos toca todavía, este me daría un número positivo y este me daría un número negativo. Y cuando da negativo, eso indica que hay mayor desorden y que es más viable que la reacción ocurra naturalmente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eso solo es un agregado, eso no viene en examen esta vez. Bueno, ya con esto terminamos el contenido del capítulo 6. Por favor, lean. Y esto también aplica al proceso de dilución. ¿Qué sucede si yo tengo algo y le echo más agua para diluirlo? ¿Habrá un cambio en la entalpía? Miren que ya tienen una solución armada y le echan más agua para diluirla, bajar la concentración del soluto. ¿Generaré otro cambio en entalpía?
Sí, sí, general. Claro que sí, porque va a haber otro calor de hidratación o otro delta H de hidratación. Entonces cambiaría. Siempre la misma naturaleza. Lo que es exotérmico va a seguir siendo exotérmico y lo que es endotérmico va a seguir siendo endotérmico. ¿De acuerdo? Bueno, ya la otra semana vamos a hacer, una parte de la semana vamos a hacer ejercicios. El lunes vamos ya a lo práctico. Vamos a tener durante la semana una maratónica en la noche. Y también vamos a iniciar el capítulo 11 que trata de disoluciones. Nosotros vimos en general 1 la teoría cinética molecular de los gases, bien bonito y todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la teoría cinética molecular de líquidos y sólidos y las fuerzas que actúan ahí. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención. Eso manda a que ya tienen que comenzar a leer el capítulo 11. Ya mañana vamos a comenzar a hacer ejercicios sencillos para ubicarnos. Ya el lunes vamos a hacer ejercicios más complejos, ¿de acuerdo? Feliz tarde a todos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.